Mi nombre es Isabel Hernández y soy estudiante de la Universidad de Fermintoro. Estudio la carrera de Ingeniería de Mantenimiento Mecánico y en este momento estoy cursando la materia de Mantenimiento Industrial 2 con el profesor Edingo Teras. A continuación vamos a abordar como tema la planificación y programación. Este tema siendo parte de este video ensayo que tenemos como actividad, y este mismo tiene como objetivo fomentar todo el conocimiento que hemos aprendido a través de la plataforma online de nuestra universidad, que es SAIA, y a su vez esta nos forma para saber más a fondo todos los términos y pasos que debemos saber a la hora de aplicar todo lo que es la planificación y la programación en el ámbito laboral. De esta manera vamos a saber utilizar los recursos de manera eficiente y sobre todo el tiempo. Antes que nada, este video ensayo lo hemos dividido en 3 bloques. Para comenzar, en el primer bloque vamos a hablar todo lo referente a una orden de trabajo. ¿Qué es una orden de trabajo? ¿Qué debe llevar una orden de trabajo? ¿Cómo diagnosticamos una falla? ¿Cómo sabemos qué nivel de urgencia tiene nuestra orden de trabajo? Entre otras cosas. Luego está lo que es la planificación. Explicaremos qué es una planificación, cuáles son sus etapas y el costo de estimación, de estimación de costos. Y por último, el último bloque que vamos a tener es el bloque de la programación. ¿Qué es una programación? ¿Cómo hacemos una programación? Técnicas y herramientas de trabajo en la construcción de una programación. Y como último, ¿cuáles son los tipos de programación más comunes dentro de la industria y cuáles son sus etapas? Para comenzar, cada vez que vamos a realizar lo que es una tarea de mantenimiento, sea mantenimiento preventivo, correctivo o cualquier otra reparación, debemos realizar siempre una orden de trabajo, solicitud de servicio o como sea, como se consiga en la empresa. En el caso de plantas que son más pequeñas, esta orden de trabajo no existe como tal en un documento, se ve más de forma verbal entre las personas involucradas. Por otra parte, en las empresas que son medianas o grandes, lo habitual es que sí se utilice así sea un pequeño documento. Ahí se van agregando los datos del equipo y las tareas que se deben hacer. Y una orden de trabajo debe tener una información como mínimo de fecha, nombre de la planta o por lo menos dónde se encuentra, nombre de la persona que emite esta orden de trabajo, nombre del equipo que se debe intervenir, la razón por la que lo estamos interviniendo, el nivel de urgencia de la tarea que vamos a requerir, y si es pertinente debemos indicar si la planta requiere que se detenga. Por otro lado, a la hora de elaborar esta orden de trabajo, también debemos agregar otro tipo de información. Información que sea primordial para poder facilitarnos lo que es la fijación del nivel de urgencia, la ejecución como tal de la tarea, la determinación de las prevenciones de todo lo que es la seguridad y medio ambiente, el momento ideal para realizar la tarea, la planificación y programación de las tareas y como último la búsqueda de la falla en caso de que aún no se sepa. En esta última, nosotros como emisores de la orden de trabajo debemos realizar lo que es un diagnóstico de falla. Este mismo puede ser un diagnóstico simple o un diagnóstico avanzado. En caso de que sea un diagnóstico simple, de se espera que determinamos la causa que activa o dispara la falla, identificar cuáles son los síntomas observados en el equipo, determinar las acciones para eliminar
lo más que se pueda los riesgos de seguridad y de medio ambiente, obtener información completa sobre la causa y las posibles acciones que debemos hacer para corregirlas. Y si de este primer diagnóstico simple podemos tener lo que son las 3 siguientes situaciones. 1, que la causa sea algo obvio y podamos resolverla en ese momento la misma persona que está haciendo el diagnóstico de falla. 2, que no se determine la causa de la falla o no tengamos la suficiente información para determinarla. Entonces, en este caso, lo conveniente es, antes de seguir emitiendo la orden de trabajo, debemos pasar a lo que es el diagnóstico avanzado. Y el tercer caso sería, si la información es totalmente suficiente y se puede conseguir lo que es la causa de la falla, pues se procede a emitir la orden de trabajo. Si en este caso sería la segunda, que la información no es completa para obtener un diagnóstico de la falla, entonces vamos con un diagnóstico más avanzado, el cual es muy similar al anterior, solamente que es más profundo, y en este momento sí se recurre a personas que son expertas o conocedoras como tal en el proceso. Si en este caso de diagnóstico avanzado resulta que tampoco tenemos la información suficiente para llegar a una conclusión, ahí sí debemos realizar lo que es un análisis de causa de raíz. Por otro lado, ¿cómo sabemos o cómo determinamos cuál es el nivel de urgencia para nuestra orden de trabajo? Habitualmente esta orden de trabajo tienen términos de urgencia, como son el primer término, emergencia, que son intervenciones del equipo que se deben hacer ya mismo. No hay tiempo para lo que son trámites administrativos ni nada de eso. Deben ser fallas realmente graves que afecten directamente a lo que es la seguridad y al medio ambiente y sobre todo a la producción. Son excepcionales y realmente justificadas, porque casi todas las veces estas requieren a una parada de planta, y esto significa parada de planta fuera de programación, significa altos costos de personal y económicos. Entonces siempre debe ser algo excepcional, una falla que realmente se necesite hacer ahora. También tenemos niveles de urgencia, o el término de urgencia, que son tareas que debemos también programar con mayor prioridad, pero por lo menos tenemos un plazo de 24 horas para programarlas. Igualmente son bastante prioritarias y debemos atacarlas rápidamente con la mayor urgencia para que estas no se vuelvan de término emergencia. Las de término normal, que estas son la condición que realmente se ve en mayoría en todas las órdenes de trabajo, y son tareas que sí se pueden hacer programadas. Estas se programan, si no necesitan que la planta se pare, se programan aproximadamente dentro de 1 o 2 semanas. Pero si necesitan que la planta pare, casi siempre se deja para la próxima parada de planta. Y por último tenemos el término de rutinario, que en este caso son tareas que son más genéricas y que no afectan realmente de ninguna forma directa a la productividad. Son cosas más habituales, como son las pinturas, reparaciones menores, lubricaciones, etc. Una vez que ya terminamos nuestra orden de trabajo y que está correctamente emitida, pasamos al siguiente paso, que es la planificación.
Básicamente, la planificación consiste en preparar adecuadamente todo lo que son las tareas, la ejecución de tareas, y a su vez, estas también tienen sus etapas. La primera etapa, que es el desarrollo de la tarea, es donde debemos verificar que todo el documento de la orden de trabajo esté correcto, que todo tenga su valor agregado, que la orden de trabajo tenga un diagnóstico de falla correcto, que sepamos cuál es la causa de la falla. Y si en este caso no la tenemos, o sea, hay algo que falta en nuestra orden de trabajo, debemos devolver el documento a la persona que emitió la orden para que esto se corrija. Como segunda etapa, debemos visitar el lugar donde se van a ejecutar las tareas, analizar sus riesgos de seguridad personal y del medio ambiente, comprender cuáles son los fenómenos técnicos que se involucran en la falla, el soporte técnico adecuado en la ejecución y, por último, la etapa de requerimiento de personal, de recursos materiales, insumos, presupuestos, repuestos, equipos auxiliares. Todo debemos verificarlo y en tal caso de que no estén disponibles debemos solicitarlo. Con respecto a órdenes de trabajo que implican muchas actividades, uso de recursos importantes, antes de terminar esta orden de trabajo debemos empezar con lo que se viene, la programación y ejecución de la misma. Para esto debemos realizar una estimación de costos. ¿Para qué nos sirve la estimación de costos? Esta nos va a servir para tomar las decisiones finales y para realizar realmente la tarea, y en tal caso de que no tengamos una decisión final, buscar una solución. Habitualmente, para realizar la estimación de costo, habitualmente requerimos lo que es los datos históricos de las reparaciones, que se hayan sido similares, o por lo menos una base de datos que nos diga los precios de cada recurso que vamos a utilizar. Si la reparación requerirá de una prestación de servicio a terceros, compañías que se contratan, también debemos solicitarle a ellos esta estimación de costos. Ya cumplida toda esta etapa de la planificación, de estimación de costos, pasamos a la etapa siguiente, que es la programación. Es decir, es la ubicación de la ejecución como tal de la tarea en un plazo de tiempo determinado. La programación tiene esto como objetivo, que es ordenar todas las tareas de forma de lograr el uso más eficiente de todos los recursos y a su vez determinarlos en plazos cortos para que sea posible la ejecución de tareas sin necesidad de parar tanto tiempo las plantas y seguir avanzando en las otras órdenes. En esta etapa, como programadores, debemos verificar la priorización de las órdenes de trabajo. Estas se van a ordenar según el nivel de urgencia que ya antes habíamos hablado. Si esta es una emergencia, claramente va a ser primordial, o una urgencia va a ser primordial. Y como programadores, ellos le asignan la oportunidad en un tiempo determinado de que se ejecute esta tarea. Con frecuencia se utilizan lo que son programaciones por periodos, por ejemplo, semanales. Se utilizan herramientas que te puedan dar estos periodos, sean diarios, semanales, mensuales, etc. Y se utilizan metodologías como son las diagramas de barra, diagramas de Gantt, diagramas de red, de tareas, sea tipo nodo, fecha o tipo de bloques vinculados. Y a su vez, estas metodologías también pueden desarrollarse mediante herramientas informáticas. Las más conocidas, que son Project Primavera,
son las que se utilizan habitualmente los programadores para realizar todas estas programaciones de forma en periodos, pues. Debemos distinguir que dentro de lo que son actividades de mantenimiento industrial existen tipos de programación que son más comunes que otros. En este caso, resaltamos 3 tipos de programaciones, que son las actividades del día a día, que normalmente son vinculadas a las órdenes de trabajo. Y en estos programas, con frecuencia, cada actividad o reparación está representada por una o por lo menos pocas barras o tareas dentro de los programas ya anteriormente mencionados. Este programa incluye algunas decenas de tareas que se deben realizar en las próximas 2 a 3 semanas, y habitualmente las tareas no tienen precedencias ni restricciones, al menos que sea la disponibilidad de recursos humanos. Como segundo tipo de programación tenemos la programación de actividad, que por su complejidad requiere apertura de muchas tareas diversas, lo que demanda distintas disciplinas y recursos, no solamente humanos, también materiales, máquinas, equipos auxiliares, y en este caso son reparaciones de equipos generales, pero son muy importantes, como son las calderas, las turbinas, unidades funcionales completas, como son torres de enfriamiento de agua, servicios de purificación, entre otros. Por último, como el último tipo de programación, tenemos la programación de paradas programadas de planta. Estos programas suman en gran cantidad los 2 tipos de programas mencionados anteriormente, porque esto se hace cuando ya la planta está programada a parar, como su nombre lo dice. Entonces ahí es donde integramos todos aquellos quizás órdenes de trabajo que su nivel de urgencia era normal o rutinario, se unen todos y se dejan para la parada de planta. Y también agregamos lo que son modificaciones o tareas de proyecto, que sí, ampliación de capacidad de productividad, mejora de tecnología, nuevas instalaciones, todo eso se deja para este tipo de programación. En algunos momentos, si la cantidad de trabajo, como se llegan a hacer miles y cientos y miles de tareas, casi siempre se debe hacer una contratación de un servicio de mantenimiento para que esto, como servicio de contratista, participen también en las actividades y apoyen a la empresa. Por otro lado, la programación también se divide en etapas, al igual que la planificación. Estas etapas son bien definidas. Tenemos la preparación, que es en la etapa donde el programador recibe de diferentes disciplinas lo que es una participación detallada de las tareas que debe realizar cada disciplina. Esto no debe ser tan detallado porque se vuelve excesivamente laborioso, pero tampoco puede ser tan simple, tan escueto, porque impide al análisis correcto del mismo. La segunda etapa es la elaboración. Aquí se establece cuál va a ser la duración y la vinculación entre las tareas, los proyectos, los segmentos, y dependiendo del grado de complejidad se requerirá la participación de expertos en cada disciplina. La otra etapa es la simulación, que es cuando se analizan las diferentes opciones para distribuir de manera correcta lo que son el tiempo, las tareas, los recursos, los costos, y de esta manera optimizamos todos los anteriores, que son básicamente costo y tiempo. Y por último, el proceso. Una vez que la ejecución de la tarea, el proceso como tal, comienza, debemos verificar el avance de todas las tareas, ir actualizando el programa y adaptarlo
a los cambios que se vayan dando. Y esta actualización se realiza con la información obtenida de los diversos líderes de trabajo. En las programaciones, sobre todo tipo 2 y tipo 3, como los que ya expliqué anteriormente, que serían los tipos de programaciones, la 2 y la 3 suelen establecerse reuniones de trabajo en equipo, sobre todo de los líderes de cada área o de cada actividad, para así recaudar toda la información que se haya dando del avance de cada actividad, de cada tarea, y de esta manera analizamos cuáles son las acciones que debemos corregir o qué desvíos tenemos dentro de la actividad. Estas reuniones usualmente se hacen a final de cada periodo de trabajo o cada jornada de trabajo, y realmente son muy importantes en empresas medianas o grandes para que ésta tenga un crecimiento progresivo a la hora de corregir los desvíos en lo que ya es la etapa de proceso de programación. Así que podemos concluir que la mejor forma de llevar todos estos conocimientos a nuestra futura área laboral es seguir correcta y ordenadamente los pasos anteriormente explicados. Siempre de la mano de una correcta gestión de lo que es todo el mantenimiento y de todos los compañeros de trabajo que serán parte fundamental en nuestra labor. Si tenemos el conocimiento y la manera correcta de desarrollarlo junto a las técnicas sugeridas, seremos eficientes en todos los ámbitos, haciendo un uso apropiado de recursos, presupuesto y contemplando a corto plazo las tareas planeadas en las órdenes de trabajo. Es decir, si no procesamos las fallas y reparaciones mediante órdenes de trabajo, no existirá un historial de mantenimiento, el cual es súper importante que debamos tener para los próximos mantenimientos, sean preventivos, correctivos, predictivos. Se nos acumularán las tareas y el trabajo si no hacemos esto. Y será deficiente, provocando constantes paradas de producción, lo cual también conlleva a pérdida de tiempo y pérdida de mucho dinero, lo cual consideramos que, tomando en cuenta todo lo que contienen estos 3 bloques, podemos realizar una planificación y una programación exitosa.